La caronera de la lluvia, la verdad devastadora que nunca dijeron y aún perturba. En un rincón olvidado de la selva, donde la luz apenas puede atravesar las densas copas de los árboles, hay una leyenda que acecha la caronera de la lluvia, un lugar donde los ecos del pasado susurran secretos oscuros y aterradores. Se dice que quienes se atreven a entrar nunca regresan, sus almas quedan atrapadas, condenadas a vagar entre las sombras, clamando por liberación. La atmósfera es espesa, el aire cargado de humedad y un silencio que se siente como un grito contenido. El calor aprieta como una soga y, entre los árboles, sombras emergen, danzando con la brisa. Un nudo en la garganta te tensa, y el corazón late como un tambor en medio de la noche. Un viejo mito cuenta que, cada 3 años, cuando la lluvia comienza a caer, una figura atormentada se erige en la llanura, sus ojos reflejan la desesperación de quienes han sido tragados por la caronera. Nadie sabe su nombre, pero su grito atraviesa el aire como un cuchillo, despertando a las bestias más salvajes. Algunos afirman haber visto el brillo de objetos perdidos en los resplandores de relámpagos, joyas de personas que nunca volvieron. Algunos incluso han oído risas lejanas entre las gotas de lluvia, como si las almas de los perdidos jugaran con sus miedos. La historia inunda cada rincón del pueblo, intriga y aterra a la vez. ¿Cuántos han escuchado la llamada de esa entidad oscura y han caído en su trampa? Un grupo de jóvenes aventureros decidieron desafiar la leyenda. Con linternas parpadeantes y la determinación a flor de piel, se adentraron en el bosque, riendo nerviosos, pero con el sudor frío deslizándose por sus frentes. Entre ellos, Clara, quien había perdido a su hermano en la última tormenta, sentía el peso del silencio más que nadie. Se detuvieron en un claro, donde se decía que el suelo estaba manchado de las lágrimas de quienes nunca volvieron. Justo en ese instante, un trueno resonó, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndoles de lo que estaban por desatar. La lluvia empezó a caer en torrentes, arrastrando consigo los gritos de la selva, mientras una sombra se dibujaba detrás de los árboles. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, el viento aulló, y las miradas se cruzaron, llenas de miedo y asombro. ¿Era solo su imaginación o la caronera estaba empezando a cobrar vida? Un eco retumbó, una risa que helaba la sangre. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura en la distancia se acercaba, casi flotando, con un brillo opaco que desafiaba la lógica. Los corazones latían en sincronía, atrayendo lo desconocido hacia ellos. ¿Qué secreto traía la lluvia esa noche? ¿Lograrían escapar del abrazo de la caronera o se convertirían en parte de su leyenda? La selva se disponía a revelar su terror. La figura en la distancia avanzaba, su silueta oscura como un vacío en medio de la tormenta. Cada paso parecía resonar en el alma de los jóvenes, como un eco de sus propios temores. Clara, sintiendo una conexión extraña con esa sombra, dio un paso adelante, olvidando por un momento el miedo que la envolvía. El rostro de su hermano, perdido en la memoria, apareció en su mente, sus risas, sus juegos en la lluvia, el momento en que la tormenta se lo llevó. No, Clara. Regresa, gritó uno de sus amigos, pero su llamada se ahogó bajo el rugido del trueno. La imagen del misterioso ser se volvía más clara, mezclándose con la esencia de la selva, como si la propia tierra las hubiera engullido. El aire estaba cargado de electricidad y la lluvia caía más fuerte, formando pequeños ríos que atravesaban el suelo que parecía temblar. Clara sintió que el miedo se convertía en una necesidad de descubrir la verdad. ¿Qué buscas?, murmuró casi sin querer, su voz llevada por el viento. A medida que la figura se acercaba, el pálido brillo que la envolvía reveló un rostro angustiante, marcado por el sufrimiento. Los ojos, como 2 espejos vacíos, reflejaban la desesperación de todos aquellos que habían estado allí antes que ellos.
Una sensación de profunda tristeza la invadió. En un instante, comprendió lo lejos que había llegado la entidad para buscar compañía en el dolor. Ella necesita ayuda, pensó. Pero sus amigos retrocedían, la mente invadida por instintos de supervivencia. Uno de ellos, Roberto, con las manos temblorosas, apuntó su linterna hacia la sombra, que pareció confundirse con la luz, parpadeando. «Debemos salir de aquí», exclamó, la voz temblando. Ignoraron el titubeo de Clara, el miedo apremiaba. ¿Y si es solo un espíritu atrapado?, preguntó ella, mirando intensamente a la figura. Sus palabras, aunque llenas de compasión, ya empezaban a desmoronarse ante la inminente llegada de lo desconocido. Una memoria atroz de su hermano emergía, haciendo eco en sus pensamientos. La lluvia se convirtió en un torrente feroz, cada rayo iluminando las inquietantes formas que danzaban alrededor. Antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido tan penetrante que paralizó a todos por un instante. Era el lamento de aquellos que nunca regresaron. La sombra pareció retorcerse, y con cada susurro que pasaba por sus labios muertos, una historia de tragedia se desnudaba frente a ellos. El grupo, dividido entre el deseo de ayudar y la necesidad de sobrevivir, se apresuró a decidir. Mientras el terror amenazaba con devorarles, Clara se acercó un poco más a la figura. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas?», preguntó, con la esperanza de que la conexión que sentía pudiera cambiar el curso de lo que estaba por venir. La sombra extendió su brazo, y en un momento, el tiempo pareció detenerse. En su palma, brilla un objeto, un pequeño relicario que parecía hecho de joyas perdidas y lágrimas. En el mismo instante, las luces de las linternas se apagaron, y el silencio fue reemplazado por una risa lejana, un eco del abismo. «¡Corre!», gritaron los otros, pero Clara se quedó inmóvil, embelesada, mientras un destello de claridad atravesaba su mente. «Es tu alma la que necesita liberación», y en el fondo de su ser, algo resonó. La lluvia, el dolor, la sombra, todo convergía hacia una verdad aterradora. Clara no lo sabía, pero había desatado algo que cambiaría su vida y la de sus amigos para siempre. La tormenta rugía, y el aire se tornaba más espeso, hasta casi palpable. Al fondo, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero no antes de dejar caer un susurro: «Las almas perdidas encuentran el camino», y tú, con el corazón latiendo con fuerza y la incertidumbre abrazándola, Clara sintió que la selva empezaba a tragar la realidad. ¿Acaso el secreto de la caronera se revelaría con el siguiente trueno? ¿Podría ella desentrañar la conexión que la unía con ese ser perdido antes de que sea demasiado tarde? El destino aguardaba entre susurros de lluvia, y las sombras estaban más cerca que nunca. Clara sintió como el frío del torrente la envolvía. El relicario que la sombra había mostrado parecía vibrar en su mente, una pulsación entrelazada con sus propios recuerdos, como una melodía olvidada. En su pecho, una pregunta latía tan fuerte como el trueno: ¿qué verdad se ocultaba tras aquella figura? Mientras Clara intentaba aferrarse a sus pensamientos, sus amigos, aterrorizados, se acercaban a la salida, arrastrando a Roberto, que todavía miraba hacia la figura que ahora se disipaba como humo. La tormenta, implacable, transformaba el entorno en un caos. «Clara, ven», la llamó su amiga Ana, con ojos vidriosos de pánico. Sin embargo, Clara no podía apartar la vista del último vestigio de la sombra, que apenas mantenía su forma en la distancia. «Ella necesita», comenzó a decir, pero fue interrumpida por un engranaje de susurros que parecía emanar de la selva misma, un lamento triste como el eco de una memoria colectiva. En ese instante, un rayo iluminó el cielo, revelando brevemente a la figura, ahora completamente formada, con una mirada que cortaba como un cuchillo. Clara sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó en voz alta, aunque sabía que la pregunta podría ser un desafío. La selva pareció contener la respiración, el rostro de la sombra se transformó, mostrándole un mar de historias reprimidas y sueños olvidados. «Tú puedes ayudarnos», resonó la voz, tan crujiente como el trueno distante. «Tú, que conoces el dolor de la pérdida, necesitas recordar». El aliento de Clara se detuvo, su hermano comenzaba a ocupar una y otra vez sus pensamientos, como un ciclo inquebrantable. «No puedo.
Ya no puedo volver a ese lugar, respondió, su voz un susurro quebrado. Recuerda, insistió la sombra, estirando su mano hacia ella. Las almas perdidas están en la caronera, y solo tú puedes quebrar la maldición. Las palabras resonaron dentro de ella, llenas de poder y desesperación. Un halo de luz comenzó a emerger del relicario que aún flotaba en el aire, como si buscara conectarse con sus emociones más profundas. Clara sintió que un hilo invisible la unía al objeto, al dolor de aquellos que habían sido arrastrados por la tormenta antes que ella. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, el impulso de ayudar apoderándose de ella. La figura se desvaneció un poco, pero su voz permaneció, como un eco constante. Despréndete del miedo, la verdad es el único camino hacia la liberación. El viento aumentó su furia, girando a su alrededor, llevándose consigo los murmullos de sus amigos. Clara, por favor. No te entregues a esto, gritó Ana, mientras los otros comenzaban a retroceder, aterrados por lo que presenciaban. Clara miró hacia ellos, sus ojos brillando con determinación. Si hay alguna oportunidad de salvar a cualquiera, no puedo cerrar los ojos ante esto. Tensionó su cuerpo, acercándose con paso firme a la figura que ya se desdibujaba en la tormenta. Tengo que conocer la verdad. De repente, una racha de viento helado pareció burlar la realidad alrededor de ella. Las sombras de la selva comenzaron a moverse de una forma amenazante, y el relámpago iluminó a Clara, empujándola hacia adelante. Su corazón retumbaba como un tambor, pero el miedo fue superado por un impulso inexplicable de conocimiento. Al frente, el relicario emitió un destello cegador que bloqueó su vista. Clara sintió un tirón en su pecho, como si algo más que la tormenta intentara arrancarla de su lugar. Es hora, Clara. La verdad dolerá, pero el dolor es la llave, susurró la sombra mientras su forma comenzaba a desvanecerse por completo. La selva rugía con violencia, pero en el fondo de su ser, había una respuesta que se revelaba, como un secreto a punto de ser revelado. Clara estaba a un paso de descubrir lo que involucraba a su familia, su hermano, y toda la historia oculta dentro de la caronera, mientras la tormenta arremetía con fuerza, y la luz se desvanecía entre las sombras inquietantes. Clara tomó la decisión más difícil de su vida: estoy lista. Y justo en ese instante, un nuevo grito desgarrador rompió el aire, un llamado ancestral que la instaba a avanzar. ¿Sería Clara capaz de enfrentar lo que había estado oculto tanto tiempo? La selva aguardaba, sus secretos ansiosos por salir a la luz. El suelo tembló bajo los pies de Clara mientras el rayo iluminaba cada rincón de la selva. La intensidad del momento la envolvía, y su piel se erizaba con la sensación de que a su alrededor estaba todo un ejército de almas atrapadas, llamándola. ¡Clara! Gritó Ana desde la distancia, su voz mezclándose con el rugido del viento, pero la insistencia de su amiga se desdibujaba ante el eco de la sombra que se desvanecía. Cada segundo que pasaba parecía intensificar el peso de lo desconocido que acechaba en el aire. Clara dio un paso más cerca del relicario, que ahora pulsaba con una luz intermitente, como un latido desesperado que resonaba con su propio corazón. ¿Qué es la caronera?, preguntó Clara, su voz casi ahogada por el estruendo. La figura de la sombra pareció volver a tomar forma a su alrededor, como un fantasma que emergía del pasado. Un lugar, y un estado, un ciclo inquebrantable que atrapó a quienes amabas, respondió la sombra, y aunque su rostro era borroso, sentía que en sus ojos había un abismo de verdades. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su hermano, su misteriosa desaparición, todo lo que había intentado olvidar retornaba a la superficie. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?, preguntó, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de sus palabras. Porque llevas el peso de su recuerdo, porque eres la única que puede romper el corazón de la tormenta, contestó la sombra, su voz resonando con una mezcla de dolor y esperanza. Lo que necesitas está dentro de ti, Clara. Solo tú puedes liberar a los atrapados en la caronera. Pero, Clara vaciló, sus temores luchando dentro de ella. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si me encuentro con lo que perdí? Las palabras de la sombra fueron como un bálsamo y un filo a la vez. El dolor puede ser liberador. Esa es la clave. Solo enfrentando tu miedo podrás hallar respuestas. La figura parecía disolverse aún más,
como si cada palabra que pronunciara le costara mantener su forma. El viento azotó su rostro, y como un susurro de las hojas, Clara escuchó el lamento de aquellos que habían padecido lo mismo. No solo sus amigos y su hermano, eran todos los que habían entrado en la caronera y no habían podido salir. La llamada ancestral resonó más fuerte que nunca, vibrando en cada nervio de su ser. ¡Clara! Ana gritó de nuevo, esta vez más cerca, con una mezcla de preocupación y desesperación que atravesaba el miedo. No puedo irme ahora, Ana, respondió Clara sin mirar atrás. Sin darse cuenta, se había plantado en un momento decisivo. Debo entender. Debo recordar. El relicario ahora brillaba intensamente, y su luz parecía extenderse, arrastrando la oscuridad. Clara se sintió atraída hacia su fulgor. Si decides cruzar este umbral, la selva te revelará secretos. Tu destino se entrelazará con ellos, advirtió la sombra, su tono ahora cargado de un sabor a despedida. Perderás y ganarás al mismo tiempo. Clara respiró hondo, sintiendo el aire cargado de energía. Estoy lista, reafirmó, una convicción naciendo en su interior. La figura se desvaneció por completo, llevándose consigo la tormenta que arremetía a su alrededor, y en ese instante, por un breve momento, el silencio envolvió la selva. Fue un silencio inquietante, como el calmado antes de la batalla. Clara se sintió única. La lluvia se detuvo, y en la quietud, la selva reveló sus secretos ocultos. Las hojas dejaron de temblar, y el único sonido que quedó fue el latido de su propio corazón resonando en el espacio. Y entonces, del silencio surgió un eco perturbador, un susurro que resonó desde las profundidades de la caronera. ¡Clara! ¡Ayúdanos! Clamaron voces lejanas, cargadas de angustia. Clara sintió que su cuerpo se estremecía. Estaba a un paso de lo desconocido, al umbral de una revelación que podría alterar todo lo que conocía. ¿Tendría el valor para cruzar esa puerta, enfrentar su pasado, y liberar a aquellos que estaban atrapados en la tormenta? La selva palpitaba con expectativa. Ella estaba lista, pero, la verdad. ¿Qué hallara allí? ¿Sería el rescate que tanto anhelaba, o la revelación de su propia perdición? El relicario comenzó a vibrar intensamente, y Clara sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. La luz se volvió tan intensa que tuvo que cerrar los ojos, pero no se detuvo. Sabía que debía dar el paso hacia lo desconocido. Sus amigos, sus recuerdos, su hermano, todo lo que había perdido la empujaba hacia adelante. Con un grito ahogado, dio el paso, el mundo a su alrededor se desvaneció. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la selva empapada. Estaba en un vasto vacío, un espacio oscuro que parecía una extensión infinita de sombras y ecos. La presión en su pecho aumentó, como si las almas atrapadas trataran de salir a la superficie a través de ella. ¡Ayúdanos! Su propio eco le devolvió la voz, retumbando en la lejanía como si el lugar mismo le hablara. ¿Dónde estás? Llamó Clara, sintiéndose pequeña y vulnerable. No había respuesta inmediata, pero el aire se llenó de un murmullo que resonaba con su nombre. Las voces estaban cerca, ansiosas y llenas de dolor. Las sombras comenzaron a tomar formas, caras conocidas que se deslizaron entre la niebla, pero no eran solo familiares. Eran rostros de personas perdidas, de seres amados que había pensado que nunca volvería a ver. Clara. Una voz se alzó por encima de las demás. Era la voz de su hermano, Miguel. Su imagen se dibujó frente a ella, angustiada y llena de anhelo. No estás sola, ellos son. La voz se cortó, un eco vagando entre el dolor que la rodeaba. Con cada palabra que él pronunciaba, el ambiente se fue iluminando tenuemente. Las sombras comenzaron a cobrar vida. Clara sintió que se desmoronaban las barreras que la separaban de la verdad. ¿Qué pasó? Gritó, la desesperación impregnando su voz. Háblame. Fue un engaño, murmuró Miguel. Los llevé a la caronera sin saber lo que significaba. Todo lo que, ella nos atrapó, dijo, su rostro mostrando la desesperanza de un alma perdida. No, no es posible. Replicó Clara, retrocediendo. Su corazón latía desbocado, y la imagen de su hermano comenzó a desvanecerse. Esto no puede ser cierto.
no puedo perderte de nuevo. Un chillido agudo llenó el aire, y las sombras se arremolinaron. El miedo subió en ella como una ola que no podía controlar. Las almas atrapadas parecían querer liberarse, empujando las sombras hacia Clara, atrapándola en un torbellino de recuerdos. No sabía cómo, pero de repente, la selva, la tormenta y el relicario volvieron a su mente. Si enfrentó mis miedos, si lo hago ya mismo puedo rescatarlos, pensó. Pero el tumulto se tornó en caos. Las voces lloraban desesperadas, las imágenes de sus amigos se entrelazaban, distorsionándose en una danza de desesperación. No puede ser el fin. No puedo dejaros. Miguel. Clara gritó, desbordándose de determinación. La tormenta en su interior se creó un espacio, un recodo en el tiempo donde ella podría actuar. Por un instante sintió el poder en su interior, como una chispa encendiéndose. Atrévete. Rompe el ciclo. Resonó la voz de la sombra que la había guiado, y Clara cerró los ojos, aferrándose al calor de los recuerdos, los días felices y momentos compartidos. El amor que había sobrevivido al dolor, con su fuerza renovada, alzó las manos, y comenzó a canalizar todo lo que había sentido, todo el amor que aún quedaba, concentrándolo en un solo grito. Liberad. Una explosión de luz surgió de su interior, iluminando la oscuridad a su alrededor y desgarrando las sombras. Las almas comenzaron a elevarse, y Clara sintió que, al hacerlo, ella también era liberada. La selva resonó por fin, un murmullo de agradecimiento se extendió, junto con un eco de despedida. Sin embargo, en medio de la euforia, un susurro escalofriante cortó el aire. Pero, Clara, no todo terminará aquí, hay algo más que debes descubrir, alguien que espera tu llegada. Ella se sintió en la cima de un abismo. Tenía su camino despejado hacia la verdad, pero también estaba consciente de que el dragón oculto, aún agazapado, podría ser mucho más aterrador que cualquiera de las sombras que había enfrentado. Ella había abierto una puerta, pero ahora, el verdadero desafío estaba por comenzar. El resplandor se desvaneció y, con él, el eco de las almas liberadas. Clara se encontraba de nuevo en pie, pero no en el mismo vacío del que había conseguido escapar. Estaba en un claro de la selva, la misma selva que había atravesado antes. Las gotas de lluvia caían como un llanto sobre el suelo, empapando la tierra, pero, por un momento, todo parecía tranquilo. Sin embargo, la paz era engañosa. Un escalofrío recorrió su espalda. No todo terminará aquí, resonaba en su mente como un mantra perturbador. ¿Qué significaba? ¿Qué más podía ocultarse en este lugar que la había visto sufrir tanto? Avanzó con cautela, sintiendo el peso de cada paso. La pereza del espacio abierto se contrastaba con la urgencia que ardía en su pecho. Quería encontrar respuestas, pero el miedo a lo desconocido era un monstruo que la seguía de cerca. Debo encontrar a Miguel, se repitió, como un mantra que la guiaba. No dio más de 3 pasos cuando un retumbante trueno resonó en el cielo, y las sombras comenzaron a cobrar vida nuevamente. Clara se dio la vuelta, y las figuras distorsionadas ante ella eran más aterradoras que antes. Eran las mismas almas que había visto antes, y ahora parecían más desesperadas, su angustia palpitable en el aire húmedo. Clara. Aún está en peligro, gritó una voz familiar. No era Miguel, sino la de Luis, uno de sus amigos. Su rostro, visiblemente desgastado por el sufrimiento, hizo que el corazón de Clara se detuviera. Debes apurarte, la caronera no se ha cerrado, no está segura. Ella sintió que se hundía en el pánico. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Nos atrapó, Clara. Ella no quiere que nos vayamos. Su rostro se retorció en dolor, y de repente, una sombra oscura emergió detrás de él. Era una figura imponente, alta y cubierta de oscuridad, con ojos que ardían como brasas. Clara supo en el fondo de su ser que esta era la manifestación de su enemigo. Basta. Clara gritó, tomando el control de su propio miedo. No voy a dejar que os atrape de nuevo. Alzó las manos hacia la sombra y sintió el poder del relicario latiendo en su pecho. El brillo se transformó en un escudo protector, pero, inesperadamente, la sombra sonrió. Era una risa cruel que resonó en la atmósfera cargada de tensión. ¿Realmente crees que puedes salvarlos?
La sombra susurró con un tono burlón. Esto es solo el comienzo, Clara. La verdadera prueba está por llegar, y no está lejos. Su voz parecía moverse a través de la selva, burlándose de su determinación, mientras la tensión aumentaba en el aire. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Tú no los vas a llevar de nuevo. Van a estar a salvo, lo juro, replicó con firmeza. Pero en su interior, las dudas comenzaron a florecer. Lo que tú no sabes, continuó la sombra, es que tú misma eres parte de esta historia. La caronera no solo retiene a tus amigos, también guarda secretos sobre tu propia vida, sobre quién eres realmente. Un grito de terror se apagó en su garganta. Clara sintió su corazón latir con fuerza, cada palabra de la sombra era como un aguijón. No te creo, dijo, intentando aferrarse a su valentía. Pero la sombra no estaba terminada. Cuando la lluvia caiga de nuevo, y el relicario te revele su verdad, quizás desees no haber preguntado, dijo antes de desvanecerse en un mar de sombras que se fundieron con la oscuridad. Clara miró a su alrededor. Las imágenes de sus amigos desaparecieron, dejándola sola. La lluvia caía con más intensidad, cada gota una promesa de que algo peor se avecinaba. Respiró hondo, aferrándose a la esperanza. Sabía que debía seguir adelante, que la verdad que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo, y mientras daba otro paso hacia la selva, una nueva revelación la acechaba. ¿Qué secretos volcánicos se ocultaban tras la lluvia? La tormenta en su interior no había hecho más que comenzar. El silencio que siguió al despliegue de sombras ahogó el claro. La lluvia, cada vez más intensa, parecía como si la selva llorara por el futuro incierto de Clara. Ella giró sobre sus pies, el rostro empapado, la mirada fija en la penumbra que se cernía sobre ella. Sabía que debía avanzar, pero el miedo se expresaba en un nudo en su estómago, cada gota resonando como un recordatorio de lo que estaba en juego. Con cada paso, las sombras parecían susurrar secretos entre sí, murmullos indescifrables que desdibujaban la frontera entre la realidad y la locura. Clara apretó los dientes y cerró los ojos, intentando aferrarse a la luz del relicario, que aún latía cerca de su corazón. Sería suficiente para protegerla. Cuando reabrió los ojos, vislumbró una figura al final del camino. Era solo un destello fugaz, pero el rostro que le sirvió de orientación la paralizó. Era Miguel. Clara pronunció su nombre como si se despidiera. Las características de su rostro eran difusas y temblorosas, pero el sentimiento era claro. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero la imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Clara sola y desolada. La desesperación empezó a tomar forma en su pecho. No. No puedes abandonarme. No puedes estar perdido. Gritó, dejando que su voz se elevase con la esperanza de que la eco de su angustia lo llevase de regreso. Sin embargo, solo le respondió el silencio. El sol en el cielo comenzó a ser cubierto por nubes oscuras, como si el universo mismo se uniera en una sinfonía de presagio. Clara se sacudió la sensación de culpabilidad que la envolvía. No podía rendirse. Con cada latido, el relicario se iluminaba más intensamente, chocando con la oscuridad que la rodeaba, como una estrella en la noche. Luis. Miguel. Llamó nuevamente, pero sus palabras fueron absorbidas por el torrente de lluvia y el murmullo amenazante de las sombras. Este lugar, el claro de la selva, parecía vasto y opresor, cada árbol una figura vigilante, cada sombra un recordatorio de que lo desconocido acechaba mimetizado tras las hojas. Entonces, cuando casi estaba lista para rendirse, el cielo rompió en un destello impresionante. Un resplandor de luz cantó en el corazón de la selva, y una voz sabia emergió del eco de la tormenta. Clara, no olvides que el poder no siempre radica en la fuerza, a veces, conocer la verdad es lo que se necesita para liberar a los cautivos. El mensaje reverberó en su mente, y de pronto, Clara sintió que la lluvia caía no solo sobre ella, sino sobre su relación con la verdad. La sombra había insinuado un secreto profundo y perturbador. Con un nuevo sentido de determinación, decidió que debía confrontar lo que había descubierto, no solo su destino, sino el destino de sus amigos. Su mente ya corría, intentando desentrañar el mensaje. La verdad que guarda la caronera, murmuró. Y en ese momento, algo en su interior se encendió.
Lo que realmente temía no era tanta la sombra, sino lo que podría descubrir sobre sí misma. Con la lluvia alzando un susurro para que lo escuchara, Clara avanzó hacia el corazón de la selva. Pero, de repente, nuevos gritos resonaron en la distancia. Eran voces conocidas, vibrantes y desesperadas. ¡Socorro! Clamaron, desgarradas. Clara sintió que el golpe de pánico la atravesaba, cada grito una estocada en su alma. Y mientras el eco de aquellos llamados atormentaba su mente, comprendió que aún había más por descubrir en la sinfonía de sombras, no solo el destino de ellos, sino también el suyo propio. La tormenta rugía ahora con fuerza, cada gota un golpe sobre su conciencia. ¿Qué verdad podría estar esperando bajo la lluvia, y cómo cambiaría su vida para siempre? Clara sintió que el tiempo se desviaba en ese instante, como el preludio de una batalla donde lo inesperado siempre acecha. Su corazón palpitaba con fuerza al darse cuenta de que la verdadera confrontación apenas comenzaba. La selva se volvió un laberinto en el que cada paso de Clara coreografió un baile de sombras. El eco de los gritos se entrelazaba con el murmullo de la lluvia, creando una sinfonía de desespero que resonaba en su corazón. ¿Sus amigos, dónde estaban? Y, qué desastre había desatado su búsqueda de la verdad, caminó entre los árboles ancestrales que parecían mirar con ojos cómplices. A cada paso, las sombras se agolpaban, inquietas, alimentándose de su ansiedad mientras ella se adentraba más en el corazón de la caronera. Cada vez que su mente recordaba la visión de Miguel, su nombre en el aire se transformaba en un mantra que intentaba mantener su esperanza viva. Las raíces de los árboles eran como serpientes dispuestas a atraparla, y la oscuridad parecía empujarla hacia atrás. No puedo fallarles. Se decía a sí misma una y otra vez, mientras la imagen del relicario iluminaba su pecho. Era una luz tenue, pero poderosa. Sin saber cómo, comprendió que la clave de su misión no solo era encontrar a sus amigos, sino desenmascarar lo que había detrás del poder que las sombras reclamaban. Las voces desesperadas resonaron nuevamente, y Clara se detuvo, el corazón golpeando como un tambor. Justo al alcance, una sombra se movió. Sintiendo un escalofrío en la piel, Clara se acercó, y su mente empezó a conjurar imágenes vagas de una mujer atrapada en un ciclo de sufrimiento. Clara, resonó nuevamente la voz conocida, y esta vez, el sonido parecía provenir de un lugar más allá de sus temores. Una figura sombría emergió ante ella. Era una mujer alta, con el cabello enmarañado y ojos que brillaban con una tristeza antigua. La verdad de la caronera, no te la han contado. Debes escuchar. La mujer pareció conocer su angustia, y Clara permitió que la esperanza se dibujara en su rostro. ¿Escuchar? ¿Escuchar qué? Preguntó con los labios temblorosos. Lo que guarda la selva. Su llanto es el eco de almas atrapadas, almas que conocen lo que tú temes. La sombra que te acecha no es solo un enemigo, es un guardián de secretos, de historias olvidadas que las aguas no perdonan. La mujer alargó su mano, su dedo señalando hacia la oscuridad que se gestaba al fondo del claro. Clara sintió su instinto gritarle que debía huir, pero su corazón la impulsó a quedar. ¿Qué secretos? Demandó, la voz quebrada. Las sombras han tomado lo que te pertenece. La caronera no se encierra en el miedo, Clara. Se trata de la verdad que puede liberarte a ti y a los demás. ¿Pero tienes el valor para enfrentarte a lo que está escondido? Dijo la mujer, su mirada penetrante. Una ráfaga de viento estremeció el ambiente, como si la selva misma reclamara sus palabras. Cada nervio de Clara estaba a flor de piel. El dilema no se trataba solo de encontrar a sus amigos, era el costo de la verdad, el peso que podía tener sobre ella. Voy a hacerlo, declaró Clara finalmente, sus manos apretadas en puños decididos. La mujer asintió, un destello de aprobación cruzando sus alas. Entonces sigue el llanto de la selva, pero ten cuidado, no todo lo que encuentres será un regalo. Algunos secretos tienen un precio alto, aseguró. Su advertencia se deslizó como un susurro mientras la figura comenzaba a desvanecerse entre la bruma y el agua. Clara miró a su alrededor, dándose cuenta de que el entorno se había vuelto más sombrío. Los gritos continuaban, pero ahora se mezclaban en una melodía cacofónica que retumbaba en su mente. En sus entrañas, una sensación nueva empezaba a surgir,
una mezcla de miedo y determinación, mientras sus pasos resonaban en la tierra empapada, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba realmente preparada para descubrir la verdad que tantos habían ocultado? La caronera aguardaba la revelación que podría cambiar su destino y el de sus amigos para siempre. Con cada latido, el relicario brilló. Y justo cuando iba a dar otro paso, el suelo bajo sus pies tembló, produciendo un estruendo que resonó como un grito en la selva. Clara se detuvo, el aliento atrapado en su garganta, mientras la negrura se insinuaba a su alrededor. Un rayo iluminó la escena y, en el instante fugaz de su luz, Clara vio una forma familiar en las sombras. Una figura que la observaba fijamente. ¿Sería Miguel quien se ocultaba en la oscuridad? Clara apretó los dientes, su corazón latía como un tambor en su pecho. La imagen de la figura familiar se desvaneció en la oscuridad, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo poderoso estaba allí, al acecho. La caos de la selva era un eco constante, un grito que rasgaba su alma. ¿Era realmente Miguel? ¿Qué hacía él allí, en ese lugar tan terrorífico y abandonado? El suelo vibró nuevamente y el cielo se iluminó con un destello aterrador. Clara se agachó instintivamente, un impulso natural ante la presión que la rodeaba. No puedo dejar que me atrapen, pensó, y se forzó a levantarse, a avanzar hacia lo desconocido. Pero sus piernas temblaban como hojas al viento. Mientras se adentraba más, la selva parecía cerrarse a su alrededor, cada paso reverberaba contra la humedad del suelo, como si la tierra misma le advirtiera de regresar. Clara solo podía pensar en los gritos, y cada uno de ellos eran un llamado a su conciencia. Eran voces que cruzaban fronteras, ecos de almas que buscaban liberarse del sufrimiento. Una vez más, la figura se asomó entre las sombras. Clara contuvo la respiración. Ahora, la imagen era más clara, era la mujer del claro, pero algo más estaba en ella, una conexión que la hacía sentir que había visto esa cara antes. ¿Quién eres?, preguntó, la voz temblorosa. La mujer sonrió, una expresión trágica, llena de compasión y dolor. Vengo de mucho antes que tú, Clara. Mi esencia está entretejida con la tierra de la caronera. Escucharás mis historias antes de encontrar la verdad que deseas. La mujer parecía hecha de sombras, pero su voz era de luz. ¿Qué historias? ¿Por qué no nos dijeron nada? Clara sentía la rabia arder en su pecho, una reacción intensa al más pequeño susurro de injusticia. La mujer se acercó, su sombra envolvió a Clara como una bruma. Porque hay verdades que asustan. La selva está llena de secretos, y la verdad siempre será un precio alto. Un aullido resonó, sonando como un eco de lamentos. Clara dio un paso adelante, aferrándose a la idea de que había que enfrentarse a esos secretos. Fue entonces cuando escuchó su nombre, una vez más se deslizó entre los árboles. Clara. Clara. Las voces de sus amigos, más cercanas, más desesperadas. Cada sílaba la impulsaba a seguir. Voy a encontrarlos, gritó, la resolución aún caliente en su voz. La figura desapareció, absorbida por la espesa bruma. La selva se convirtió en un murmullo, y Clara, un instante, se sintió sola. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, pero su fuerza interior hizo que avanzara sin mirar atrás. La luz del relicario quemaba intensamente en su pecho, como un faro en la oscuridad. Afrontó el siguiente paso con determinación. Cada sombra que cruzaba su camino parecía susurrar advertencias nihilistas, pero Clara no iba a detenerse. Se adentró en un claro donde arranques de dolor se manifestaban. Era como si la selva misma estuviera llorando, revelando fragmentos de una historia perdida. De repente, una sombra emergió, desgarrando la atmósfera. Era una forma grotesca, una mezcla de humano y antiguo espíritu. Clara sintió como el aire se enfrió a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó, pero su voz se ahogó en la inmensidad del terror que tenía frente a ella. Soy el eco de aquellos que olvidaron su camino. La caronera guarda secretos que no debían ser revelados. La verdad que buscas traerá más sombras aún, decía la entidad con un tono sombrío, revelando vestigios de almas atormentadas. Clara sintió su pecho apretarse, una mezcla de angustia y fascinación. Necesito salvarlos. Necesito salvar a mis amigos. Aquel ser le sonrió, una mueca torcida que enviaba un escalofrío de terror.
pero hay un precio por esa verdad. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La tensión se armó como un arco tensado. Clara, mirando las sombras danzarinas que la rodeaban, sentía el peso del tiempo presionar su mente. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría a sus amigos, sino a todo lo que conocía. Pero la pregunta que la atormentaba era: Clara, ¿estaba realmente lista para afrontar el verdadero horror que la selva había guardado celosamente? Las sombras comenzaron a acercarse más, y una última advertencia flotó en el aire: el tiempo se agota, ¿te arriesgarás? Clara fue incapaz de mover sus labios, el miedo y la determinación se entrelazaban dentro de ella. La caronera parecía susurrarle su historia, pero ella estaba a punto de descubrir que el costo podría cambiar su vida para siempre. La tormenta había arremetido con fuerza, pero Clara ya no sentía miedo, solo una determinación ardiente que la empujaba a seguir adelante. Las sombras danzaban a su alrededor, pero ahora parecían más como guardianes que le advertían del precio que debía pagar. La selva, con sus ecos y lamentos, estaba a punto de revelarle su verdad, y si eso significaba enfrentarse al dolor de su pasado, estaba dispuesta a todo. Sí, murmuró con voz firme, estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario para liberar a mis amigos. La entidad la observó, y una mueca de aprobación se dibujó en su rostro, aunque la sombra de su sonrisa era inquietante. Entonces la verdad no se podrá ocultar por más tiempo, dijo, y con un movimiento de su mano, el aire se cargó de electricidad. Clara sintió un tirón en su pecho, un destello de luz brotó del relicario y la selva se transformó. Los árboles, antes parados como centinelas, parecían inclinarse, como si se prepararan para la revelación. En medio del caos, Clara escuchó nuevamente los gritos de sus amigos, resonando con desesperación. «Clara, ayúdanos», clamaban. La mezcla de temor y esperanza llenó su corazón mientras corría, decidida a alcanzarles. Los ecos de la selva se fusionaban con los murmullos de las almas perdidas, guiándola hacia un claro iluminado por un rayo de luz resplandeciente. Cuando llegó, se encontró rodeada de figuras conocidas. Luis, Ana, incluso Roberto, todos con expresión pálida, apenas sostenidos por la desesperación. «Clara», gritó Ana, sus ojos llenos de lágrimas. «Creíamos que nunca volverías». El alivio y la angustia se entrelazaban entre ellos, como un hilo que unía sus destinos. «Estoy aquí», dijo Clara, sintiendo que las sombras se hacían más densas, pero su corazón ardía en conexión con el relicario. Entonces la figura del ser sombrío apareció nuevamente, imponente, y parpadeó como una sombra al acecho. «Si deseas liberarlos, deberás enfrentarte a lo más oscuro que guardan sus almas», advirtió. «No tengo miedo», exclamó Clara, mientras el viento arremetía a su alrededor. Las sombras comenzaron a retorcerse, y una enorme pared de oscuridad emergió ante ella, un reflejo de sus propios temores. Dentro de esa bruma, figuraciones comenzaron a tomar forma, sus más íntimos recuerdos y su dolor se proyectaban como hologramas visionarios. Frente a ella, la imagen de su hermano Miguel apareció, su rostro en una mueca de tormento. «Clara, no puedes dejarlos», decía con una voz lastimera, la tristeza impregnando cada sílaba. «Esto es un ciclo que debemos romper juntos». «Miguel», gritó Clara, pero la imagen comenzó a desvanecerse, llevándose consigo fragmentos de su esperanza. «Lo que debes recordar está dentro de ti, el amor siempre es el camino hacia la luz», susurró la sombra, pero la presión del miedo comenzó a apoderarse de Clara nuevamente. «Si te rindes, ellos quedarán atrapados para siempre». «No», gritó Clara, su voz resonando con fuerza, rompiendo el silencio que la rodeaba. «No me rendiré». El relicario brilló intensamente en su pecho, y con toda su energía, se concentró en lo que realmente importaba, el amor que había compartido con ellos y el deseo de liberarse del pasado que tanto la ataba. Las sombras comenzaron a sufrir, retorciéndose como si el peso de sus propios secretos fuera demasiado para llevar. Clara sintió que una corriente de luz estalló desde el relicario, inundando el claro y envolviendo a todos en su cálido abrazo. «Liberad», gritó, su voz firme como un rayo que iluminaba la oscuridad. Las almas comenzaron a elevarse, gritos de alivio y alegría resonaban mientras los ecos de su dolor se transformaban en risas y agradecimientos.
El ciclo que había mantenido a la caronera en su presa se desmoronaba, y Clara sintió que la carga en su pecho se aliviaba. Finalmente, cuando todo parecía que estaba por calmarse, la figura sombría dio un último paso hacia adelante, y en un último intento, su voz resonó en la selva. Pero Clara, aún hay más que descubrir, un vínculo que une tu destino con la caronera. No me importa, gritó Clara, los ojos llenos de firmeza, he enfrentado mis mayores miedos. Ya no me atraparás. Y en ese instante de victoria, un brillo cegador iluminó la selva, ahogando las sombras de una vez por todas, y Clara y sus amigos se sintieron flotando, alejados del caos. Cuando todo finalmente se calmó, Clara se dio cuenta de que la montaña de peso que había llevado se había desvanecido. Miró a su alrededor y vio a sus amigos, alzando la mirada hacia ella, llenos de admiración y gratitud. Lo hiciste, murmuró Luis, su voz tiñéndola de asombro. Entonces, sintió que una corriente de energía la envolvía, como un abrazo de la selva misma, agradeciendo la liberación de su sufrimiento. Juntos rompimos el ciclo, dijo Ana, sonriendo con lágrimas de felicidad. El relámpago sonó en la distancia, pero ya no era un grito, era una celebración. Sin embargo, Clara sabía en su interior que este no era el final. Había mucho más que descubrir, mucho más por comprender de su conexión con la caronera. ¿Qué significará esto para nosotros?, preguntó Roberto, mientras la lluvia cesaba y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Clara miró hacia el horizonte con una mezcla de esperanza y determinación. Un nuevo comienzo, respondió, y me aseguraré de que sus secretos nunca nos atrapen de nuevo. Y, con eso, cruzaron el umbral de regreso al pueblo, con cada paso un eco de liberación y redención. Era el final de una pesadilla, pero un nuevo capítulo recién comenzaba, lleno de misterios y verdades aún por descubrir, y mientras el sol brillaba sobre ellos, Clara sintió que realmente podía sonreír por primera vez en tanto tiempo. La caronera les había revelado sus oscuridades, pero también les había dado la luz necesaria para sanar. No olvides, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas apasionantes narraciones. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta comunidad.